Gracias, profesor Joao. Entonces, damos inicio entonces a la sala Revitalizando a Bakhtin, que estará a cargo de los doctores Valde Lupi, Ariel Gómez Ponce y Gabriel Ignacio Verdugo Argüelles. Voy a presentarles entonces al coordinador de la mesa, que es el señor Ariel González Gómez Ponce. Ariel González Gómez Ponce es doctor en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la DOCTA. Cuenta con un postdoctorado en Ciencias Sociales y es docente de grado y posgrado del CEA, del FCS y de la UNC de la Universidad Nacional de Córdoba. Publicó el libro Depredadores, Fronteras de lo Humano y Series de Televisión en el 2017 y junto con Pampa Aram, Frederick Jameson, una poética de las formas sociales, claves conceptuales en el 2020. En sus investigaciones se dedica al estudio de las subjetividades en la cultura popular desde una perspectiva materialista de la semiótica, usando a Lotman, Jameson y a Bakhtin. Entonces, con esto presento al profesor Ariel Gómez Ponce, que estará entonces coordinando la mesa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha perfectamente. Bueno, bienvenido. Gracias ante todo por la participación y a Bianca especialmente un agradecimiento especial porque ha estado coordinando y ha estado resolviendo todas las inquietudes que hemos tenido, así que muchas gracias por su labor tan prolija y tan esmerada. Bueno, gracias ante todos a quienes están acá, a todas y a todos. Esta mesa, como bien dijo Bianca, está titulada Revitalizando Bakhtin y tiene por objetivo volver a traer el pensamiento de uno de los, si se quiere, fundadores indirectos de lo que se puede llamar una semiótica de la cultura. Y digo fundadores indirectos porque no estaba pensando específicamente en una heurística semiótica, pero sin embargo su teoría tiene enorme potencial y lo han demostrado hasta el hartazgo cualquier cantidad de estudiosos por el potencial que tiene el pensamiento de Bakhtin. Tres miradas diferentes que van a tratar de recuperar y actualizar ese pensamiento a estos tiempos más recientes y encontrar algunas aristas que pueden llegar a tener pregnancia para pensar fenómenos culturales de distinta índole. Es eso principalmente lo que quiere proponer esta mesa, aunque sea a modo de diálogo y de esbozar algunas premisas primeras para fundar investigaciones en semiótica desde la perspectiva de Bakhtin. La primera mesa, la primera conferencia que tenemos está a cargo de Valde Lupi, que es doctorando en semiótica por el Centro de Estudios Avanzados y también es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, acá de Argentina. Integra el equipo de investigación Discurso Social, lo visible y lo invisible, radicado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, y se dedica especialmente al cruce entre arte y política desde una perspectiva sociosemiótica. El título de la presentación que compartirá con nosotros Val se llama El umbral de los cuerpos, la carnavalización bakhtiniana en producciones de activismo artístico. Val. Hola, ¿cómo estás, Ariel? Hola. Y a todos, a todas. A ver, tengo que compartir pantalla. Voy a ver si puedo. ¿Ahí está? Perfecto. Bárbaro. Bueno, ahora sí, entonces. Para respetar un poco el tiempo, ¿no? Voy a empezar medio rápido, así no me excedo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como decía Ariel, es un placer para nosotros estar hoy acá, gracias a Bianca, a toda la organización, que ha sido muy prolija, y que nos ha permitido bueno, ver mesas muy interesantes los sábados anteriores, así que, Así que bueno, muchas gracias, y particularmente esta mesa, ¿no? Revitalizar Bakhtin, recuperar, volver, seguir pensando con el autor ruso, es una tarea que aquí en Córdoba, desde donde les hablo, en Argentina, se ha hecho bastante, y bueno, yo en realidad lo que voy a hacer es intentar hacer una reflexión sobre una de sus nociones, de sus conceptos, a modo de presentación, ¿no? En realidad nunca indagué sobre estos asuntos, los aclaro, sí sobre el pensamiento de Bakhtin, pero hace un tiempo empecé a trabajar sobre esto que podemos denominar activismo artístico, activismo creativo, así que bueno, vamos a ver
cómo sale. Y saludar a Gabriel también, ¿no? Que es otro de los expositores, me olvidé de eso. Bueno, tomo tiempo. Como decía, mi trabajo se llama El umbral de los cuerpos, la carnalización baxtiniana en producción de activismo artístico. El objetivo es recuperar esta noción, así como está definida en el diccionario de Pamparán, cultura carnavalizada, ¿no? Para traerlo acá al presente, a la contemporaneidad, y reflexionar sobre algunas intervenciones de un grupo en particular de Barcelona del que ya les voy a contar. Si bien se conoce la noción, cuando decimos la cultura carnavalizada, la mayoría sabrá a qué nos referimos, pero para volver un poquito a recordar, y porque el público se renueva, me refiero por supuesto a ese análisis de Bakhtin, ¿no? Donde analiza los rasgos típicos de las formas rituales y los espectáculos cómicos, en ese hermoso libro que conocemos de la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, en el contexto de François Rabelais. Y este estudio sobre fiestas oficiales, bueno, y el carnaval popular, bueno, que dio bastante, digamos, de qué hablar, obviamente, y que en algún sentido, esto lo digo yo, no Bakhtin, lo que produce, digamos, cuando uno lee ese libro, ¿no? Es ver ciertos escenarios liminales, cierta espacio extracotidiano que él va analizando ahí en el carnaval popular, cierta inversión de la experiencia, cierta inversión jerárquica que se produce en esa fiesta, en ese espíritu carnavalesco, que es lo que a mí me interesa hoy recuperar, ¿no? No quiero, digamos, hacer transpolaciones, digamos, ingenuas, ni decir, bueno, esto que pensó Bakhtin en aquel momento puede ser pensado exactamente igual hoy, y el del ejemplo que voy a dar. Simplemente se trata de establecer, de trazar a un sistema de relaciones posible, justamente porque me parece productivo, es interesante recuperar estos conceptos para ponerlos también a funcionar en la contemporaneidad, ¿no? Y en ese sentido, como dice Pamparán, este problema de la cultura cómico-popular le permite a Bakhtin desarrollar una zona de su pensamiento intensamente semiótica que establece relaciones entre lo artístico, lo lingüístico y lo sociohistórico para construir una versión política, que es lo que me interesa al menos en este trabajo, de fenómenos discursivos que aparecen en la historia cultural como un largo proceso siempre renovado, ¿no? El fenómeno del carnaval no le corresponde exclusivamente al ámbito del arte, sino que ocupa un lugar fronterizo entre el arte y la vida misma, ¿no? En ese borde me interesa pararme también para pensar estos fenómenos contemporáneos artísticos y políticos, ¿no? Lo que me interesa, digamos, de esto que llamamos la cultura carnavalizada, y no tengo tanto tiempo para desarrollar, pero así rapidito, es justamente esa inversión topográfica, esa configuración de destronamientos y dobles paródicos que se produce, ¿no? Bueno, recordamos, ¿no?, cómo el bufón hacía del rey, o cómo se parodiaba a la autoridad sagrada, cómo el poder, por lo menos en ese tipo de poder, en ese momento estaba en los de a pie, en el pueblo, en esa posibilidad de invertir, ¿no? Esos lugares canónicos, históricos, ¿no? Produciendo una contaminación enlodada, una transgresión, y en ese sentido, bueno, se pone obviamente, se manifiesta también otra de las nociones, que es la idea de acto ético, en Bakhtin muy fuerte, claramente, que Ileana Diegues recupera, ¿no?, para vincular esta idea de cultura carnavalizada y acto ético, porque evidentemente todo acto artístico, ¿no?, sobre todo es un acto ético, dice Ileana Diegues. Entonces en el carnaval también se pone a jugar ahí toda una dimensión de lo ético, lo político, lo estético, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también hago otra vinculación en el trabajo, que acá no voy a desarrollar por una cuestión de tiempo, pero que tiene que ver con algo que vengo pensando, que es esta propuesta de liminalidad, trabajada por Víctor Turner, que recupera Ileana Diegues en su libro Escenarios Liminales, y que es básicamente como Turner piensa ese espacio de liminalidad en ciertas comunidades, en ciertos rituales, ¿no?, que a mí me resuena mucho
lo del carnaval baxtiniano, por supuesto de otras coordenadas, de otras cronotopías, pero que me parece que puede relacionarse, ¿no? Porque en un punto, esta inversión de la experiencia, este espacio extracotidiano, estos lugares de contaminación, de transgresión, aparecen tanto en eso que observa Bakhtin, en la cultura, en esa cultura popular, y en lo que observa Turner, en esos rituales, ¿no? De ciertas comunidades. Pero bueno, resumen bastante breve de esto de la cultura la cultura carnavalesca, perdón, para pensar un fenómeno contemporáneo que es el activismo artístico, un término bastante polémico, como decía al principio, conocido también como artivismo o activismo creativo. Básicamente, siguiendo a Longoni, uno podría decir que bueno, el activismo artístico ella lo entiende como un conjunto de producciones y acciones, muchas veces colectivas, que abrevan en recursos artísticos, con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el territorio de lo político, ¿no? Conocemos bueno, muchos grupos, y con la pandemia sobre todo, en las redes y en la calle, siguieron apareciendo. De hecho, el año 2019 fue un año de fuertes movimientos de activismo artístico en distintos lugares del mundo, en Chile, en Líbano, en Argentina, en Francia, en Corea, bueno. Pero evidentemente es un fenómeno que tiene muchísimos años, ¿no? Particularmente desde donde desde donde les hablo, aquí en Córdoba, tiene una tradición de grupos de activismo artístico importantes, del año 80 en adelante, ¿sí? He analizado varios de esos colectivos, pero particularmente para este trabajo, como iba a hablar del carnaval, me parecía importante ver algunas intervenciones, sobre todo dos, del colectivo En Medio, se llama así, ¿no? En Medio, de Barcelona. Vengo trabajando con casos mexicanos, chilenos y argentinos, pero quería también indagar en esta ocasión sobre este colectivo En Medio. Y en algún sentido este grupo surge como efecto de la crisis subprime, de la burbuja inmobiliaria post-2008, donde, bueno, España era un caos, recordamos que la crisis de la burbuja inmobiliaria, el desempleo, y bueno, toda una crisis económica importante azotaba a España, y este grupo nace además con una insatisfacción, ¿no? Dicen ellos, lo cito, por la falta de conexiones entre el arte y la acción política, ¿sí? Y se propusieron abandonar su terreno habitual, dicen, ¿no? Nuestro terreno habitual de trabajo, que sería el taller o el museo, y situarnos en medio. Bueno, desde ahí en adelante, este colectivo En Medio ha realizado muchas intervenciones, ataques de psiquismo masivo, reflectantes, discongresos, No Somos Números, pero yo me voy a centrar para poder seguir estableciendo alguna relación con esta noción bakhtiniana en Fiesta en el INEM, ¿no? Y Fiesta Sierra Bankia. Dos construcciones discursivas carnavalescas, digo yo, ¿no? Que parafraseando un poco el grupo permitieron, digamos, salir de esa situación de parálisis y miedo, donde todo era solemne, donde el drama social se manifestaba tal cual, ¿no? Había artistas que ya ponían sobre relieve esa situación, pero pocos lo habían hecho a partir de un clima festivo, a partir de un clima, como veo, con ciertos rasgos, ¿no? Importante hacer las salvedades correspondientes, carnavalescos, ¿no? Fiesta en el INEM es una intervención de 2009, donde el grupo interviene en una oficina de empleo, ¿no? Simbólicamente, bueno, muy importante en ese momento las oficinas de empleo, por lo que estaba sucediendo, y en menos de 5 minutos de baile, ¿no? Porque eran también situaciones así bastante fugaces, produjeron esto que muestra la imagen, ¿no? Fiesta, un poco de descontrol, papel picado, bebidas, hasta una bola de boliche, pero lo interesante, digamos, es la sorpresa que generaba la intervención, y lo que en el video se ve, ustedes lo pueden googlear, cómo la policía no sabe cómo reaccionar frente a esta situación, digamos, de fiesta un poco descontrolada, donde se pierden los lugares jerárquicos, no se sabe bien quién es el que fue a la oficina de empleo a
hacer un trámite, quién es el artista, quiénes son los empleados, la policía inclusive del lugar queda, ¿no?, como un poco, se pierde quién es quién, ¿no? Eso quería decir, ese lugar un poco jerárquico y ya establecido. Y después, por otro lado, Fiesta Bankia, ¿no? En el año 2012, cuando intervienen un banco, ellos lo que buscaban era justamente observar cuando se pararon en la puerta para ver cuándo una persona cerraba la cuenta de banco, ¿no? Y se acababa el sufrimiento de la hipoteca y demás, y ellos entraban ahí, luego de que esa persona cerrara la cuenta de banco, y hacían nuevamente estas fiestas, ¿no?, donde digamos, trataban de que las personas participaran, ¿no? Inclusive los gerentes y todos los del banco. Y lo interesante de esto también era que la policía no sabía cómo reaccionar. No sabía si los tenía que si sacarlos, si pedir refuerzos, si pedirles que se vayan. Al no ser una protesta por ahí tradicional, ¿no?, con megáfono, con cierta jerarquía, con consigna clara, esto de alguna manera producía cierta rareza, ¿no? Entonces no sabía qué hacer con esto. Entonces, de alguna manera, lo que yo veo en estas dos intervenciones es que se produce cierto estado de inversión del lugar jerárquico, y en un punto se visibilizan, digamos, las voces de los márgenes, de esos que en España estaban siendo, ¿no?, trasladados a las periferias por esa enorme crisis, sino también, bueno, visibilizar y combatir esa crisis de alguna manera con risa y con fiesta, generando sentidos políticos distintos a lo que se produce en una manifestación callejera tradicional, ¿no? Y vuelvo al punto de hace un rato, donde decía, bueno, aunque sea por una fracción de segundos, los de a pie tienen el control, por lo menos de eso que circula ahí, y que en algún sentido es propio del clima festivo del carnaval. Para terminar, no me quería exceder, fui bastante rápido, pero me gusta cumplir con los tiempos. Como decía al principio, esto es una presentación bastante jugada, porque vengo trabajando con otras cosas hace algunos años, y era como, bueno, exponer en este congreso que daba cierta apertura para estas cosas, algunas reflexiones, ¿no?, sobre cómo volver a pensar esa noción bakstiniana en la actualidad, en estos ejemplos que podrían ser otros, digamos, y sin creer que eso que miraba Bakhtin en esa transición histórica, cultural, es lo que es exactamente igual a lo que yo estoy viendo acá, ¿no? Obviamente que no. Pero bueno, me parece que es interesante en estos espacios académicos hacer ese esfuerzo, ¿no? Y por último, algo que nos interesa con el Ariel, y que venimos trabajando hace años, ¿no?, es volver, ¿qué permite volver a Bakhtin, ¿no?, como para cerrar un poco con el lema y con la consigna de esta mesa. Entendiendo siempre, ¿no?, la importancia de volver a Bakhtin, de esa potencia heurística, ¿no?, que permite comprender el mundo contemporáneo y sus signos epocales. Volver a Bakhtin, que siempre implica pensar en la cultura, en la vida, en el arte, la ética, la estética, la lingüística, la semiótica, y bueno, tantas otras cosas más, ¿no? Y destacar también, por último, la importancia de estos colectivos de activismo artístico, que en este caso, con ese clima festivo y esa ruptura, ese quiebre, saliendo de las consignas y de la protesta clásica, pueden, por lo menos, visibilizar y combatir esos momentos tan difíciles. Así que bueno, me quedan pendientes varias cosas. Me hubiese gustado exponer lo de liminalidad, que lo he hecho en otras ocasiones, en otros congresos, pero bueno, a modo de panorama, esto ha sido mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Val. Si les parece, primero hacemos las presentaciones y seguimos el orden del programa, y dejamos un ratito después para las preguntas o intervenciones que quieran realizar quienes estén acompañándonos acá. Según indica el programa, a continuación expongo yo, que por suerte no me tengo que presentar, porque Bianca ya me presentó muy amablemente, así que si les parece voy a
compartir, también tratando de ser escueto con los tiempos, dado que... se ve bien ahí, ¿no? Sí. Dado que tenemos 15 minutos para exponer y cuestión de también poder dejar abierto ese espacio. Parte también de la recuperación esta de Bastín es, como bien introdujo Val hacia el final de su presentación, volver otra vez al pensamiento de este autor que tiene gran potencial heurístico, pero volver a partir de una noción que me viene inquietando de manera particular y que creo que le ha inquietado a muchos y a muchos de los estudiosos de Bastín, que es esta idea del gran tiempo, ¿no? Un concepto que Bastín menciona en un montón de pasajes, pero que es bastante escurridizo. Por lo cual, parte del trabajo de lo que he estado indagando este año, que va a salir también en la compilación que va a resultar de este encuentro y que aquí voy a presentar de forma sucinta, tiene que ver con volver a revisar esta heurística bastiniana pensando en la noción del gran tiempo, tratar de acercar una definición de lo que Bastín pensaba como gran tiempo, y acá con bastante humildad, porque el concepto, como también el pensamiento de Bastín, es bastante complejo, es fragmentario, por la cantidad de apuntes que tiene inconclusos y por, digamos, la extensión que tiene en producción Bastín. Entonces, acercar algunas ideas que permitan repensar este gran tiempo, pero también pensarlo particularmente en nuestro tiempo, considerado a falta de otro nombre posmoderno, ¿no? Siguiendo el pensamiento de Jameson, todavía marcado por el fuerte sesgo de la cultura tardocapitalista, y tratar de ver cómo en materiales estéticos se puede pensar de qué hablamos cuando hablamos del gran tiempo hoy, o del tiempo en general, ¿sí? Y lo pienso en las series televisivas por varios motivos. Primero porque es el corpus de trabajo que hace ya varios años me vengo dedicando a estudiar, pero además porque creo, por la cantidad de difusión que tienen hoy, el modo que se han instalado en nuestra cotidianeidad, que las series televisivas son un lugar muy interesante para indagar qué están diciendo las culturas sobre sí mismas, ¿no? Entonces, en estos dos objetivos me voy a mover, primero haciendo una pequeña presentación de qué es lo que puedo llegar a entender del gran tiempo, y en una segunda instancia bajando a materialidades concretas a series televisivas recientes que han tenido bastante difusión, particularmente en el tiempo de pandemia, ¿sí? Lo cual nos va a dar también una panorámica de cómo las sociedades están percibiendo en relación al tiempo. Hay una frase bastante particular de Bastín que dio en una entrevista hacia 1971, un poquito antes de que falleciera, donde habla del gran tiempo. Esta frase recuperada por Shepard en una entrevista inédita que creo que está dando vuelta en algunos idiomas, pero no está traducida al español. Dice Bastín: tengo un término, el gran tiempo. En el gran tiempo nunca nada pierde su significación. Homero, Esquilo, Sófocles y Sócrates, como todos los escritores y pensadores antiguos, permanecen con igual derecho en un gran tiempo. También Dostoyevsky está en un gran tiempo. Y es en este sentido que yo considero que nada muere, sino que todo es renovado. Con cada nuevo paso hacia adelante, nuestros pasos previos adquieren nuevos y adicionales sentidos. ¿Sí? Una frase bellísima, pero también bastante intrigante por el modo en que plantea esta concepción de que hay ciertos autores que ingresan en esto que él plantea como gran tiempo. Habría como dos maneras de interpretar esta noción. La primera ha sido hartamente trabajada, y quien la ha trabajado con muchísima claridad, porque precisamente es la traductora que tenemos en español de Bastín más reconocida, que es Tatiana Bubnova, ha pensado que el gran tiempo esconde una forma de interpretar la memoria como condición semiótica de la cultura. Básicamente está pensando en la memoria cultural Bastín cuando habla del gran tiempo, ¿no? Y es algo que se puede leer en producciones tardías, en conversaciones, en cartas y en los apuntes, incluso en el último apunte que le escribe, que es hacia una filosofía, hacia una metodología de las ciencias humanas, ¿no? Y ahí Bastín distingue entre un gran tiempo y un tiempo menor, ¿no? Donde dice el tiempo menor, la actualidad, el pasado reciente y el futuro previsto y deseado, y el gran tiempo, que es un diálogo infinito e inconcluso, ¿sí? Pero cuando uno bucea un poco más en las categorías y en el estudio de Bastín, se encuentra, siguiendo acá también una lectura que hace Shepard, de que en realidad es una categoría más antigua, que no está mencionada explícitamente, pero que se puede leer nocionalmente en otros trabajos más antiguos, principalmente cuando uno piensa que en estas producciones tardías, estas cartas y estas notas, es el tiempo en el que Bastín tiene cierta estabilidad en su vida biográfica, es cuando sale del exilio y puede volver sobre algunos apuntes y recupera algunas problemáticas primeras como son las bases ontológicas de la memoria y la cultura.
Por lo cual, un rastreo para encontrar el gran tiempo, que me ha sido bastante funcional para poder indagar, es volver a los estudios del carnaval que realiza Bastién, en lo cual no me quiero detener mucho porque Val lo explicó con muchísima claridad en la presentación anterior, pero sí a recuperar la idea de Bastién de tratar de reconstruir la memoria del carnaval, principalmente de la cultura popular y de las fuentes folclóricas, ¿no? Las fuentes folclóricas, que es lo que va a atravesar principalmente no tanto el libro de Revele, sino particularmente ese otro texto también muy canónico de Bastién, que es el del cronotopo, la forma del cronotopo del tiempo, donde se preocupa por indagar lo que es la asimilación artística del tiempo, ¿no? A través de la categoría de cronotopo, y donde también trabaja la cultura carnavalizada cuando analiza el cronotopo de Revele, ¿no? Que es el cronotopo del carnaval. Intuyo acá que Bastién lo que está pensando principalmente es tratar de develar cómo se construyen, mejor dicho, lo dice de forma explícita, pero creo que es mucho más fuerte de lo que parece, cómo el arte sintetiza formas de percibir el tiempo que están ancladas a una imagen de hombre, ¿sí? Históricamente situada, y que a partir de la cual él puede ir percibiendo cambios en lo que es la constitución humana, ¿no? Y lo que analiza en algún momento y le dedica mucho tiempo en ese ensayo es a la visión cósmica de los ciclos naturales, que impregna todo el pensamiento de Bastién particularmente, porque lo que le interesa es ver también cómo el carnaval recupera mucho de esto, de la idea de la naturaleza como un ciclo casi abierto, diría yo, porque en realidad no es el pensamiento cíclico, mítico, clásico, sino que es una lectura muy particular de la naturaleza como guía de los acontecimientos humanos, ¿no? Y esto se puede ver con muchísima claridad en la concepción de muerte que recupera Bastién, recuperando a su vez a Revele, en el cual intuye Bastién que Revele lo que está pensando es que en su modo de tejer una trama hacia el futuro, en el tiempo, humanidad y naturaleza son equiparables en cuanto a la concepción del tiempo, ¿no? Esta idea de que nada muere en Bastién está presente porque lo recupera de alguna forma el pensamiento de Revele y a su vez las raíces folclóricas, ¿no? Lo que ve Bastién es que en la muerte, en el florecimiento de los hijos, digamos básicamente, las generaciones que vienen, van a ser quienes van a relevar a los padres en un escalafón superior, ¿no? La idea de que en realidad la cultura permanece básicamente porque los hijos recuperan ese caudal de información que tienen de los padres, lo actualizan, lo asumen responsablemente y lo derivan hacia el futuro, ¿no? La idea de que generación en generación la memoria cultural continúa. Este es el sentido que Bastién le pone a esa frase tan bella que dice ahí, que es: la muerte nada comienza y nada esencial concluye en el mundo colectivo e histórico de la vida humana. Por lo cual, acá cuando uno piensa en el gran tiempo, habría como dos ideas dando vueltas. Por un lado, una relativa inmortalidad terrenal, ¿sí? Que tiene que ver con una concepción del alma que sostiene Bastién, una concepción muy particular del alma, quiero aclarar acá, ¿sí? Propia de su filosofía materialista. Bumnova la sintetiza con muchísima claridad. Lo que garantiza nuestra precaria inmortalidad es el carácter semiótico de la memoria, capaz de registrar huellas de la alteridad, tanto virtuales como materiales, de aquellas personas que existieron antes, ¿no? Esta idea de que cada generación se va relevando en el campo histórico. Y por otro lado, también el gran tiempo incluye una idea de plenitud del tiempo, que es básicamente, dentro del pensamiento de Bastién, para quien el hombre es pura temporalidad, es decir, tiene que asumir responsablemente su historia, es también asumir responsablemente el pasado y es también asumir una responsabilidad crítica hacia el futuro, ¿sí? Es capaz de salir del presente y mirar hacia atrás con crítica y hacia el futuro con un porvenir utópico y esperanzador. Por lo cual es una noción amplia en el pensamiento de Bastién. Pero es una noción que también permite bajar a materialidades concretas para pensar dinámicas puntuales del arte, ¿no? La pregunta que me hago acá es cómo es posible hoy pensar un gran tiempo cuando en realidad esa idea de naturaleza que se regenera es imposible de pensarlo hoy en día, más aún, y hace falta ver nomás lo que estamos viviendo con la pandemia, cuando la naturaleza está dando signos de agotamiento y de regeneración que es imposible, ¿no? Cuando nos está poniendo ante un estado de incertidumbre total. Y la segunda es cómo pensar esa plenitud temporal que quería Bastién hacia el pasado y hacia el futuro, cuando estamos en una época, si seguimos a Jameson, postmoderna, que sigue impacientemente la novedad, el discurrir efímero de la información, lo que básicamente es la cultura mediática en la que vivimos, ¿no? Por lo cual me parece que para pensar a ver qué posibilidad de gran tiempo tenemos hoy,
una forma de hacerlo es a través de lo que no es el gran tiempo, que Bastian también lo deslizó en su pensamiento, a partir de dos formas particulares, que son la inversión histórica y las formas escatológicas. Dos maneras que contradicen el gran tiempo, pero que permiten empezar a organizar, o que me permiten a mí, mejor dicho, empezar a organizar materiales heterogéneos, como son las series televisivas, más allá de sus diferencias genéricas, y ver cómo ellas aplican a una concepción particular del tiempo, ¿no? En contra de eso que Bastian hubiera pensado como el gran tiempo. La inversión histórica tiene que ver básicamente con la forma de... Se puede encontrar básicamente los viajes en el tiempo, que son muy comunes en las ficciones masivas, pero tiene que ver con un viaje en el tiempo que siempre se retorna a un pasado utópico, idílico, ¿no? Es decir, la vuelta al siglo de oro, todo tiempo pasado fue mejor, eso es para Bastian la inversión histórica, que hoy las series atravesadas por estas otras manifestaciones genéricas lo traducen en la ciencia ficción, en el terror, pero que básicamente todas aplican a la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y lo hacen de diferentes formas, y lo que es más interesante es que lo hacen a través de sujetos que no son excepcionales. No son grandes héroes épicos, como se lo pensaría, sino personas comunes y corrientes que en la vida cotidiana se agotan, no pueden seguir, se ha vuelto desolador de alguna manera o doloroso el presente por algún motivo, y empiezan a viajar en el tiempo para encontrar alguna salida, ¿sí? Se ve mucho esto en diferentes ficciones, se ve incluso ficciones que tratan de recuperar ese pasado perdido, como es lo que Jameson llama el siglo de oro de Estados Unidos, el pequeño siglo de oro, que es la vida suburbial, la época de los 60 y los 50, el sueño americano básicamente, o el lejano oeste, por ejemplo, que es otro de los lugares utópicos de Estados Unidos, si pensamos que muchas de estas ficciones provienen de la maquinaria estadounidense, pero también otras en las que van en la búsqueda de un amor perdido, del salir del hastío y del confort de la vida cotidiana, y que en realidad lo que están haciendo estas series, como dice, apropiándome de las palabras de Bastian, es, cuando habla de la inversión histórica, es definiéndola de forma sencilla. Se puede decir que aquí se presenta como ya existente en el pasado, lo que en realidad puede o debe ser realizado solamente en el futuro, ¿sí? Encuentran en el pasado lo que debería estar en el futuro, básicamente. Dan vuelta el proceso histórico. La segunda tanda de ficciones que uno puede llegar a encontrar, y esta es la que me parece más productiva para pensar estos tiempos, son las formas escatológicas, que hoy básicamente las traducimos como las formas post-apocalípticas, ¿no? Que han invadido tiempo antes de que llegara la pandemia, pero que durante la pandemia consumimos mucho más todavía, ¿no? Y da la casualidad que dos de las series que tuvieron más éxito transcurrieron en plena pandemia, como son Dark, por ejemplo, o Loki, que se estrenó a principios de este año en Disney Plus, que son series que no hablan de la pandemia, no se dedican a la pandemia, y sin embargo están dando ciertos síntomas de lo que entendimos con el tiempo en la pandemia, ¿no? Son series que trabajan el fin de los tiempos, el apocalipsis, pero que van trabajando también a través de los viajes en el tiempo, y que uno puede sacar algunas conclusiones generales, que por supuesto acá las voy a dar de forma rápida y sin mucho detalle, pero están demostrando en común ciertas líneas de sentido. La primera es que el determinismo sigue imponiendo una hegemonía en la forma en la que pensamos la temporalidad, ¿no? El tiempo que avance irrevocablemente en línea recta, pero que además ese tiempo determinista constituye una forma de destino. Son sujetos que han nacido para cumplir tal o cual destino heroico muy a su pesar. En las dos series se ve con mucha claridad. La segunda es que es una temporalidad, por más viajes en el tiempo que tengan de pasado, presente, futuro, en pos de salvar el mundo de este apocalipsis, es un tiempo, como diría Bastian, extratemporal. Dice él, el martillo de los sucesos nada tritura y nada fragua, solo pone a prueba la solidez de un producto ya preparado que resiste a la prueba. Un tiempo fuera del tiempo sería para Bastian. Y lo que es más interesante en estas series, y que se repite en muchas series y en muchos textos de por sí, de la cultura masiva, películas y demás que trabajan el viaje en el tiempo, es que son sujetos que por más viajes que hagan a través de la temporalidad, pasado, presente y futuro, están atrapados en el tiempo, y más particularmente están atrapados en el presente, en aquel afecto que perdieron, aquel duelo amoroso, la pérdida del padre, digo, hay un montón de situaciones particulares en los personajes que lo que les hace es vivir una suerte de presente expandido. Viajan en el tiempo, pero su corazón, por decirlo metafóricamente, está puesto en el presente que abandonaron, ¿no? Y en este sentido, uno, siguiendo Bastian, lo que podría decir es que
aquí el tiempo no tiene acontecimiento, que esto es lo que más le preocupaba a Bastian, un sujeto que no se hace cargo del pasado y del futuro y que no mira responsablemente la historia, y por eso parece como si estuviera detenido, ¿sí? Un presente expandido. Para cerrar, esto que fue apenas una revisión de algunas materialidades y del gran tiempo. Hay una preferencia muy fuerte en las materialidades artísticas actuales, e insisto, de la cultura de masas particularmente, lo que hoy llamaríamos la cultura popular, si lo traducimos en nuestros términos actuales, de mostrar estos personajes que viajan en ramas, en bucles, en diferentes dinámicas temporales, pero que en realidad se termina volviendo un tiempo casi claustrofóbico y a veces muy inquietante. La segunda que uno puede pensar a partir de acá es que en estos viajes, en esta continuación innecesaria del presente, como diría Bastian, lo que están mostrando es uno de los signos, si se quiere, posmodernos, que es el encarcelamiento en un presente perpetuo, que tiene que ver mucho con cómo nos ha instalado la sociedad mediática, con el discurrir de la información, la persecución impaciente de la novedad y un montón de características de esto que Jameson ha llamado un presente perpetuo, un presente que se estira. Un sujeto que no se responsabiliza del pasado y tampoco le interesa mucho el futuro. Lo que me pregunto es si en realidad estas ficciones lo están aplicando por pobreza narrativa, cosa que dudo, porque en realidad creo más que están dando cuenta de ciertos síntomas culturales que no hemos podido todavía percibir, y que, como dice también Jameson en algún momento, puede que se deba a una falta de nuestra imaginación, de ser incapaces de pensar el futuro más que como apocalipsis y el pasado más que como nostalgia, ¿no? Por lo cual habría que indagar más en profundidad en cada una de estas ficciones para ver cómo cada una de ellas construye la temporalidad exenta de ese gran tiempo. Y la segunda pregunta que me hago es si es posible que las materialidades artísticas puedan traer nuevas formas de temporalidad que tengan futuros más prometedores, que miren ese gran tiempo, esa plenitud temporal, que quizás no estén en la cultura de masas o que quizás estén de forma mucho más periférica, ¿no? En textos que todavía no consumimos porque las plataformas no nos ponen a disposición. De todas formas, todas estas dinámicas y estas materialidades juegan con formas que están muy inscritas en la memoria cultural, las que Bastian supo percibir en las novelas griegas antiguas, siguen vigentes hasta el día de hoy, y en este sentido creo que da cuenta también de la idea de temporalidad de Bastian de Gran Tiempo, con una frase con la que termino y que fue la que concluyó el último apunte que escribiera Bastian, que es una de las más bellas frases que ha escrito Bastian: no existe nada muerto de una manera absoluta, cada sentido tendrá su fiesta de resurrección, problema del gran tiempo. Por lo cual creo que acá en este pensamiento, en esta idea de Bastian del gran tiempo, hay mucho potencial para poder pensar no solamente la temporalidad, sino también cómo las culturas resuelven a través de las materialidades artísticas las contradicciones que tienen con su propio tiempo, ¿sí? Y ahí concluyo la presentación y dejo después para preguntas para que podamos dialogar un rato una vez finalizada la mesa. Bien, si les parece, a continuación podemos pasar al otro compañero que estará junto con nosotros en esta mesa. Gabriel está conectado, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles es doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y forma parte del cuerpo académico Discursos, Semióticas y Lenguajes, Estudios de la Cultura en la Región, y se dedica al análisis del discurso y la semiótica visual. En esta mesa, también aplicando Bastian, pero esta vez con un diálogo de uno de los interlocutores principales que ha tenido Bastian, que es Yuri Lotman, va a plantear, según reza el título de la ponencia, relación entre semiosfera y cronotopo, una propuesta desde los sujetos. ¿Sí? Gabriel, ¿estás con nosotros? Gracias, sí, muy buenas tardes aquí en México. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos. Gracias por aceptar este trabajo. Espero compartir lo que quiero compartirles con ustedes, pues espero pueda ser de su interés. El trabajo que quiero presentarles tiene ya rato que he estado trabajando con él. Es sobre un análisis espero que ahí lo puedan estar viendo. Es un análisis visual, discursivo visual,
de la Catedral de Saltillo, aquí en el noreste de México. Es un edificio que se construye hacia el año 1745 y se concluye en 1800 más o menos. Y bueno, la propuesta que yo estoy haciendo aquí es que se puede entender el conjunto arquitectónico de lo que ahora es la catedral aquí en Saltillo como un discurso complejo. Y uno de los elementos, que es el que traigo a colación aquí, pues tiene que ver con la parte precisamente de semiosfera y cronotopo, pero vista desde los sujetos, no tanto desde el edificio. Entonces, pues bueno, como les decía, este trabajo ya da, desde su perspectiva de complejidad en la que he venido abordándolo, ha requerido de diversos acercamientos, me ha obligado a ver la realidad de este complejo arquitectónico desde distintas perspectivas. Yo les pongo ahí en esta imagen un ejemplo, ¿no? Cómo se han encontrado elementos, pues obviamente que tienen que ver con la parte meramente estética, arquitectónica. Hemos revisado elementos religiosos, no deja de ser un edificio religioso, pero en el que está implicado también elementos de política, elementos que se pueden considerar desde la magia en un sentido así antropológico, cómo tiene huellas históricas de no solo y que nos conectan con otros elementos, no solo por los estilos arquitectónicos o la parte ornamental, etcétera, sino también por los sujetos que están involucrados, que han estado involucrados en ella. Para la ciudad de Saltillo, es quizá el referente cultural más significativo que pueda haber. En la ciudad ha crecido mucho en los últimos 20 años, pero del año 2000 hacia atrás, desde cualquier lugar de la ciudad era visible el edificio de la catedral. Entonces es un punto de referente obligado para los habitantes, y eso tiene que ver con algo que se planteará aquí, ¿no? Entonces, desde esta complejidad que se reconoce del edificio, bueno, vienen unos presupuestos teóricos, como ahorita lo mencionaba el colega Ariel. Efectivamente, uno de los elementos que me ha servido mucho para trabajar es la propuesta de Lodman. Aquí, retomando algunas ideas que están en la semiosfera, esta complejidad del dispositivo dice Lodman, permite que se transformen los mensajes, que se generen nuevos mensajes, y yo hago este planteamiento de que el edificio de la catedral plantea esa dinámica, cómo se transforman los elementos y se transforma el mismo sujeto, ¿no? Cuando cruza ese umbral, ¿no? De lo que implicaría la idea del espacio-tiempo sagrado al espacio-tiempo, entre comillas, profano, ¿no? Como les decía yo, es un edificio que se concluye para 1800, y entonces, siguiendo a Lodman, ha trascendido al código que lo generó. Ya no vivimos en una dinámica de un cristianismo postridentino, ni en polémica necesariamente con la reforma protestante o en la dinámica inquisitorial de la época novohispana. Sí, y sin embargo permanece, ¿no? Ha cambiado su entorno, han cambiado los edificios que están a su alrededor, y permanece el edificio de la catedral. Entonces, al mismo tiempo, este contenido, como dice ahí, es polivalente, pero es a la vez difuso, y entonces parte de estos acercamientos intentarán también ayudarnos a reconocerlos con la novedad de nuestro tiempo, ¿no? Para reconocer, pues, que este edificio actúa también como un símbolo complejo, mágico, religioso, sociopolítico, etcétera, se propone el modelo de traducción intersemiótica de Peter Torop, también en la misma línea de la semiótica de la cultura, y donde se va a dar este proceso de traducción, donde tiempo-espacio van a estar revestidos de una significatividad muy especial. Y entonces, además de echar mano del concepto de cronotopo de Bakhtin, que es que nos une en esta mesa, también la reelaboración que hace el mismo Torop de lo que él llama el sistema cronotópico a partir de Bakhtin, hacer una explicitación de
de cómo se combinan los elementos espaciotemporales desde los sujetos. Bien, entonces por intersemiosis, a partir del planteamiento que hace Torup, yo retomo esta idea de cómo una cultura dada traduce discursos de otros sistemas sígnicos y culturales y los hace propios. Yo aquí pongo este esquema, ¿no? Una cultura dada A y una cultura dada B intercambian, ¿no? Están en contacto, y hay elementos, como serían aquí los que están entre las formas y los colores, que pueden ser, si no idénticos, sí muy parecidos y que son de fácil identificación entre dos culturas diferentes, pero hay otros que resultan distintos, que resultan, como dice allí, amorfos, y ese sentido que no se reconoce, que resulta difuso, lo que se denomina irregularidad semiótica, genera un intercambio, una modificación, una asimilación diferente de una cultura a otra y genera nuevos códigos o nuevos sentidos que pues unos detonarán más que otros, valga la expresión, de una cultura a otra, y entonces no solo viene una apropiación en sus propios contextos, valga la redundancia, y nuevas significaciones, sino cómo los sentidos, si no se van traslapando, al menos se van combinando para generar nuevas formas de entendimiento de lo que se está produciendo. Y es algo de lo que nos vamos a encontrar aquí, lo que yo propongo que está presente aquí en el edificio de la catedral. Y un ejemplo concreto sería la noción de armonía. Yo les pongo aquí una especie de evolución y de traducción intersemiótica. Esta primera imagen que tienen ustedes aquí es un papiro egipcio en el cual se utiliza la noción de armonía. Pueden percibirse por ahí una serie como de triángulos. La que implica la noción de armonía implica la delimitación armónico proporcional de los terrenos o de los campos de cultivo después de los desbordamientos del Nilo para el cobro de impuestos a partir de lo que se cosecha en la siembra, ¿no? Entonces la noción de armonía está ubicada en este primer ejemplo en un contexto específicamente práctico que va en orden a cuánto produces, cuánto pagas. El segundo cuadro que tienen ahí con Pitágoras en ese grabado medieval, pues Pitágoras hablará de armonía en orden al sonido, a la distancia, primero de los cuerpos celestes y después traducido a la parte musical, recordarán ustedes, ¿no? Las aficiones ahí pitagóricas. Y entonces la armonía pasa de ser un elemento práctico de la vida cotidiana a un elemento también de apreciación estética, de belleza hacia la música. Luego los dos cuadros siguientes tienen que ver con la armonía en la cultura griega, ¿no? En los relatos de los poemas homéricos, la armonía empieza a ser una característica para definir los personajes, lo que después más adelante ahí con Aristóteles se convertirá luego en uno de los elementos del ser, ¿no? Es decir, los personajes de estos poemas aparecen proporcionados y armónicos en sus descripciones y estarán vinculados también a la virtud, lo que dará origen a la teoría fisionómica, ¿no? Lo bello, lo ordenado, lo proporcional, tiene que ver con lo bueno, lo valeroso, lo verdadero, mientras que en esta de abajo, donde tenemos la escena de la Odisea con el cíclope, con la desproporción de Polifemo contrasta con la sagacidad e inteligencia de Odiseo. Entonces, con Aristóteles se reelaboran los conceptos de armonía y vienen a ser parte del ontológico metafísico como un constitutivo del ser, y tenemos los trascendentales, ¿no? Del unum verum, pulcrum, bonum, que después en el Renacimiento se van a reelaborar y aparecerán ya en categorías también aritméticas. Por eso este dibujo acá de Da Vinci con ciertas proporciones, que nos lleva luego a una reelaboración ya que rompe el plano de lo cotidiano o artístico para pasar a lo abstracto matemático. Y entonces la fórmula para la obtención del número phi, ¿no? El número áureo, ¿no? La fórmula matemática con todas estas raíces y demás, y todo lo que deriva pues en la secuencia de Fibonacci, esta cuestión de la espiral que se conoce también y que se retoma ahora con todas las teorías de complejidad y demás, etcétera.
Entonces, vean cómo se va transformando, se va traduciendo la noción de armonía desde una cuestión meramente práctica, como era la medida de terrenos, a una fórmula aritmética, a su síntesis con la letra phi, que representará el 1.62, etcétera, ¿no? Entonces, esa traducción luego viene una nueva, vamos a llamarlo así, una nueva traducción volumétrica, armónica, estética, arquitectónica, que será el edificio de la catedral. Y aquí les pongo el ejemplo. En esta fotografía, esta es la fachada de la Catedral de Saltillo. Lo que tienen aquí que dice 26 metros es la fachada propiamente del templo de lo que es la catedral, que tiene una medida de 26 metros de frente, y lo que tiene aquí a un lado era la capilla, una capilla anterior al templo que ahora es la catedral, se llama Capilla del Santo Cristo, que mide 16 metros. La proporción entre estas dos es de 1.6, si se hace el ejercicio ahí aritmético, el número phi. Entonces, el edificio, dice ahí, es un complejo armónico, aritmética y geométricamente, como sería el ejemplo de las medidas, pero es también esta armonía de lo estético que se vuelve una armonía simbólica porque representa la armonía de la creación, la armonía de Dios, la perfección, pero viene también el discurso sociopolítico desde esta noción de armonía, como entonces, en un contexto de polémica religiosa con las iglesias protestantes o con los judaizantes, estamos hablando de la época colonial, viene a ser, esta es la verdadera religión, Dios ha constituido a nuestro rey como rey y por lo tanto, pues estamos obligados a obedecerle. Toda esta dinámica de toda esta cuestión política, colonial, etcétera, ¿no? Entonces, está encerrado de una manera ahí, va a depender de la perspectiva que le demos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver el cronotopo? Bueno, yo denomino aquí esta idea de cronotopía, en el sentido, bueno, aquí la cita de Bakhtin, ¿no? La conexión esencial de relaciones temporales y espaciales. No olvidar, Bakhtin nos lo pasa de una lectura de la teoría de la relatividad de Einstein, y entonces eso vuelve mucho más complejo el concepto, ¿no? Esta cuestión de espacio-tiempo como dos caras de una misma realidad o dos dimensiones de una misma situación que vivimos como seres humanos. Y luego viene esta cita de Alejos donde nos dice, así como la relatividad de la significación lingüística al anclarla a la realidad social se vuelve una realidad concreta, llena de sentido y definible espacio-temporalmente. Desde esta doble percepción, entonces, viene el planteamiento hacia lo que tiene que ver con la catedral. Y este es el sistema cronotópico que plantea Torok. Entonces, vean, está dividido en 3 columnas y 3 filas, ¿no? Entonces, la columna que tenemos, bueno, a mi izquierda, a la izquierda de su pantalla, sería la parte referida a lo real. El extremo derecho sería la parte conceptual, ideacional, mientras que la parte del centro es la persona o el sujeto. Entonces, el sujeto es el que está jalonando de uno y otro lado, el de izquierda a derecha, ¿no? Esta idea de la realidad metafísica, conceptualizada, pero al mismo tiempo con la realidad topográfica. Entonces, estos se combinan en el sujeto, que es el que a final de cuentas asume subjetivamente el tiempo. En la segunda línea tenemos igual la parte del tiempo, pero vinculado a esta idea del tiempo lineal en lo real, a la izquierda, con el tiempo mitológico, esta idea de los tiempos cíclicos, que estaría en la parte de la derecha. En la tercera línea tendríamos el espacio concreto, en la izquierda el espacio mental a la derecha, el imaginario, y al centro el espacio subjetivo. Y finalmente, Estamos bueno... a 5 minutos. Gracias. Estamos a 5 minutos de comenzar la siguiente mesa. Entonces, esto pasa al esquema del sujeto. En el número 1 yo coloco al devoto, al sujeto devoto que asiste al templo. En el número 2 yo pondría al habitante del Saltillo del siglo XVIII, el que le toca la construcción del edificio, y al centro pongo al maestro de obras que dirige la construcción, o a los maestros de obras que dirigen la construcción. Entonces, de una u otra manera, estos tres comparten hacia el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, una misma dimensión espacio-temporal, pero la viven diferente.
No es lo mismo el maestro de obra, que comprende la parte geométrica, aritmética, al solo habitante del Saltillo, indígena o español, o al devoto que viene incluso fuera de la ciudad. Viven de manera diferente el espacio y el tiempo que se vive fuera y dentro del templo, sobre todo. Entonces, el cronotopo estaría inserto en medio del espacio-tiempo, siguiendo lo que nos dice Bakhtin, pero en el cruce de los tres estaría la construcción del sentido. Y como estamos interviniendo con el sujeto, esta construcción del sentido tendría sus variantes dependiendo de cada sujeto, cómo armoniza estos espacios y tiempos que se combinan de lo real imaginario, de lo subjetivo, generando una nueva dimensión de comprender el sentido de lo religioso, político, social, etcétera, desde la perspectiva de la interacción con el edificio. Y finalmente tendríamos todo esto referido desde la dinámica del lenguaje, donde a final de cuentas el tiempo también se vuelve una categoría descrita o hablada, valga la expresión, con categorías lingüísticas, donde entonces se nos vuelve todavía mucho más complejo el asunto de hablar de qué es presente, qué es pasado, desde todas estas dimensiones, ¿no? Y entonces cierro con el triángulo de Penrose. Tendríamos estas tres dimensiones que no podemos quitar una sin desarmar el triángulo, ¿no? Y de una u otra manera, una y otra se implican entre sí las tres de tal manera que son simultáneas en el sujeto, en el espacio, en el tiempo, ¿no? Bueno, finalmente ese sería el final. Con esto termino. Queda nada más ahí, bueno, en medio de todo esto quedaría la intersemiosis que ya habíamos referido, cómo se está, entenderlo de manera dinámica y no estática, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias. Termino con esto. Muchas gracias, profesor Gabriel. Hay una pregunta del público y no sé si alguno de los de la mesa quisiera hacer una pregunta antes de las del público. Si te parece, mejor dejamos para el público, Bianca. Ok, aquí dice, cuando el doctor Baal se refiere a sentidos políticos distintos, alternativos, ¿cómo nos sugiere comprender el significado resultante? Hablando sobre el proceso, ¿cómo nos sugiere hacer, creo que se refiere cómo nos sugiere hacer el proceso de significación o a leer el proceso de significación de esos sentidos políticos distintos? No soy doctor todavía, aclaro esto. No, lo digo en general porque no quería dejar de decirlo. No entiendo bien, perdón, ¿no? Si me lo pueden leer de vuelta, pero se refiere a los efectos de sentido, digamos, los efectos de sentidos políticos. Cuando Val se refiere a sentidos políticos distintos, alternativos, ¿cómo nos sugiere comprender el significado resultante? ¿Cuál sería ese proceso para llegar a esa semiosis? Y bueno, el kit de la cuestión, digamos, ¿no? Cuando uno se para en producción, yo también pensaba eso, digamos, pero no sabría qué contestar esa pregunta, sinceramente. Sí, no lo había, digamos, me parece muy amplio, muy largo, que nos llevaría bastante tiempo y que tiene que ver con una dimensión de lo político y de lo estético, a lo rancier, digamos, que nos llevaría por otro lado. Yo pienso, de todas maneras, por eso traje el concepto de liminalidad, ¿no? Que me parece que es justo, esa fugacidad en ese tiempo-espacio que justamente lo logra no pensar, digamos, no podemos pensar en términos de perdurabilidad, digamos, en términos de sentidos políticos tradicionales, como le digo yo, en términos de la política, digamos, haciendo esta distinción de la política y lo político. Me parece que va por otro lado, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Bueno, excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta de los que están aquí presentes en la sala?